Estaba intentando pensar cómo presentar esta charla. Y tenía varias ideas aquí escritas, pero ahorita estando allá atrás me encontré con esta carta de lotería. Y es el mundo. Y la imagen muestra a un hombre que lleva el mundo en sus hombros, que seguramente la han visto, ¿no? Muy conocida. Y esta historia tiene mucho que ver con esto. Como a veces, para tener éxito, tenemos que echarnos el mundo a los hombros. Esta historia es una parte importante de mi vida, cuando yo iniciaba mi carrera. Entonces les voy a leer, sin dramatizaciones, cómo sucedió esto. Todo parte de la inspiración. La inspiración puede llegar en cualquier momento y a veces nos sorprende de manera inesperada. La inspiración se refiere a la influencia que motiva a una persona a tener nuevas ideas. Es un impulso que despierta la imaginación y la capacidad de crear algo nuevo. Ella puede venir de distintas fuentes, puede ser experiencias personales, puede ser observación de nuestro entorno, arte, como mencionaba Filipo ahora, música, los logros de otros y bueno, muchas cosas más, ¿no? Es muy diverso. Es un proceso en el que una idea o emoción impulsa a alguien a tomar una acción o a generar algo. Eso es la inspiración, para mí. Y hace 20 años, un poco más de 20 años, la inspiración llegó para mí por parte de una persona muy especial, muy especial. Pero antes de hablar de ella, debo explicarles algo muy importante, y es el impacto que puede tener un ser humano sobre otro, ¿no? Volviendo un poco al tema de la inspiración. Los que somos padres, si alguno de ustedes es padre de familia, lo sabemos porque hemos educado a nuestros hijos y los hemos visto crecer. Los que somos maestros o hemos dado algún curso, vemos el desarrollo de nuestros alumnos. Eso también es bastante tangible. O cuando hay un ser humano, hombre, mujer o lo que sea, bien formado, fuerte, que se convierte en el mentor de algún joven. Este también es algo muy importante. Bueno, en resumen, una persona inspiradora puede desencadenar cambios muy significativos y es muy poderoso para el cambio positivo, ¿no? Dado como ejemplo el mundo en el que vivimos hoy, que es un mundo muy retador. Esta historia empieza, nos vamos a ir a los años 90, más o menos a mediados de los 90. En aquella época era muy difícil encontrar escuelas culinarias en México. Yo estudié cocina, soy chef, como algunos de ustedes saben, pero era una época en la que aún no era glamuroso, ¿no? Ser chef. Había dos opciones, o aprender en el trabajo, o entrar a alguna escuela que tal vez no era muy buena, o la que yo tuve la oportunidad de seguir fue estudiar en el extranjero. Yo tuve la fortuna de nacer en una familia muy trabajadora, que creo que mis padres están por aquí ahora, y me fui a Nueva York. Me fui a Nueva York a estudiar al French Culinary Institute. Debería ser una reverencia a esta foto, pero bueno, me voy a controlar un poco. Esta escuela está ubicada en el corazón de Soho, justo en la frontera con Chinatown. Era la esquina de la calle Grand con Broadway, como lo pueden ver allí. Una vez que fui aceptado en la escuela, entró en mí una explosión de energía. Me sentía poderoso. Era la primera vez que yo recuerde que sentí una emoción de formar parte de algo grande, de algo relevante, y supe que iba a cambiar mi vida radicalmente. Una vez que llegué a Nueva York, me instalé en un pequeño dormitorio en Roosevelt Island. Esta es una isla muy poco conocida que está entre Manhattan y Queens. Casi nunca aparece en los mapas, pero bueno. Y de allí empecé a tomar clases en el French Culinary Institute todos los días. Como se pueden imaginar, todo era maravilloso, tal y como yo lo había imaginado, era un sueño. El simple hecho de entrar en un edificio del siglo XIX, básicamente, lleno de cocinas, las más impresionantes que yo había visto en mi vida hasta el momento,
ver a mis instructores vestidos todos de blanco, con esos gorros altos, impecablemente vestidos, como decía. Bueno, el impacto fue inmediato. Yo quería volar en ese momento, quería ir lo más rápido posible, porque sabía que había desperdiciado algunos años de mi vida yendo a la universidad a estudiar economía. Eso sí, fue uno de mis pasos. En estos años, bueno, yo aprendía términos que eran totalmente irrelevantes para mí, como la elasticidad de la demanda, los mercados financieros, los puntos de equilibrio y cosas que hasta el momento me acuerdo de ellas, pero que fueron completamente olvidadas. Si hay economistas aquí, por favor, discúlpenme. Todos hacemos lo mejor que podemos, pero bueno. Una de las actividades importantes requeridas por las escuelas de cocina es la de hacer prácticas profesionales o pasantías. Normalmente se hacen dentro de restaurantes que requieren de mano de obra a cambio de aprendizaje. Hoy en día, esta práctica se ha vuelto muy controversial, muy. Sin embargo, en aquella época, para mí tenía todo el sentido. Era mi tiempo versus aprendizaje. Era el intercambio perfecto. A mí me parecía más que justo, ¿no? Era, aun cuando yo no recibía ningún tipo de remuneración a cambio, yo aprendía y compensaba un poco el tiempo perdido anteriormente. Pero bueno, enfocado en esto, inmediatamente busqué en la sección de restaurantes del New York Times, el reconocido diario, el nombre de los mejores restaurantes de la ciudad, y en la parte más alta de la lista, el restaurante más condecorado era el del chef Daniel Boulud. Para mi sorpresa, Daniel tenía disponible un puesto para un estudiante dedicado, comprometido y dispuesto a darlo todo. Mi primera entrevista fue con el chef Thomas Haas. Era el chef pastelero del restaurante. Era alemán y con su acento alemán me dijo: te espero mañana a 2:30. Si no llegas a tiempo, mejor ni te presentes. Eran muy estrictos en aquella época. Hace unos añitos de esa foto también. Canas más, canas menos, pero bueno. En aquella época las clases empezaban temprano. A las 7 de la mañana teníamos que estar en la cocina con el uniforme completo, las manos lavadas y los zapatos de cocina boleados. Las clases seguían de corrido hasta las 2 de la tarde. No había pausas, no había recreos ni descansos. Al finalizar, apenas me daba tiempo de correr al metro, que estaba ubicado en la calle de Canal, ¿no? Era la Canal Street, era la línea 6 del metro. Y yo hacía el trayecto hasta bajarme en la calle 68 para después correr 3 cuadras más hasta la esquina de la calle 65 con Park Avenue, en donde se encuentra el restaurante Daniel hasta la fecha. Y fue allí donde realmente comienza esta historia. Fue en este lugar en donde por primera vez escuché el nombre de Francisco Gutiérrez. Cariñosamente conocido como Cisco, todos lo conocíamos como Cisco. ¿Por qué esta esquina de la 65 y Park Avenue es importante? Porque este lugar a donde yo llegué, el restaurante Daniel, previamente había sido sede del restaurante Le Cirque. Pero bueno, vamos a la historia de Cisco. En el año 1974, que fue el año en el que yo nací en la Ciudad de México, Francisco Gutiérrez, también mexicano, trabajaba como policía en la PBI, la Policía Bancaria Industrial, como todos la conocemos. Como él lo dice, por cuestiones de la vida, su tía lo convenció de ir hacia la frontera, específicamente a la ciudad de Tijuana, Baja California, en donde cruzó hacia los Estados Unidos en el mes de diciembre de 1974, con dirección a la ciudad de Nueva York. En esa época, cuenta Francisco, no era difícil cruzar. Solo caminó unos 15 minutos hasta estar del otro lado. Hoy en día, creo que todos lo sabemos, es un negocio infame que está manejado por crimen organizado, coyotes, etc. Terrible. Francisco tenía 2 hijos pequeños y lo que buscaba era un empleo estable. Así que una vez que llegó a Nueva York, vía Colorado, se desvió un poco, encontró trabajo, como históricamente pasa con muchos migrantes, lavando platos, ¿no? Como dishwasher, les dicen. El restaurante en donde trabajó Francisco, donde inició su carrera,
Era una institución a finales de los años 70 y estaba ubicado en la calle 57, casi esquina con Park Avenue. Nada mal ubicado para un pequeño restaurante francés en la época y era el lugar para ver y ser visto. Este restaurante se llamaba Le Chantilly, sí, como la crema. En Le Chantilly también trabajaba una leyenda de las cocinas neoyorquinas, uno de los pasteleros más reconocidos de la época, un chef que fue mentor de muchas generaciones, su servidor incluido, el chef Dieter Schorner. Francisco cuenta que mientras el chef trabajaba solo, súper concentrado, meticuloso y con una dedicación obsesiva, él observaba. Era lo único que hacía, él observaba. El chef Schorner siempre fue amable, lo cual le dio a Francisco la confianza suficiente para acercarse. Él dice que fue voluntariamente, sin que nadie lo forzara, y él trató de ayudar al chef en cualquier cosa que fuera necesaria. Cuenta que a veces lo ayudaba a pesar recetas, acomodar ingredientes, lavar utensilios, platos, ¿no? Lo normal que pasa en un restaurante. Y fue entonces como Francisco se convirtió en la mano derecha, un poco por casualidad, pero también con mucha visión, ¿no? Si lo pensamos, mucho esfuerzo y con un gran mérito personal del chef Dieter Schorner. Unos años más tarde, el chef Schorner le comentó a Francisco que cambiaría de trabajo, que había sido invitado a ser chef de uno de los más grandes restaurantes de la historia. Obviamente, el chef quería que Francisco lo acompañara en su nueva aventura, así que le dio 2 tokens de metro. No sé si se acuerdan, eran las moneditas que tienen un hoyo en el centro y que echábamos en los torniquetes antes de que fuera todo digital. Entonces Francisco se montó en el primer metro que encontró y se fue directamente a la calle 65. Allí encontró y fue recibido por el chef Alain Sayac, otro grande cocinero histórico, recién fallecido desafortunadamente. Francisco le comentó al chef Alain que estaba ahí para una entrevista de trabajo de parte de Dieter Schorner. Dudoso, el chef Alain le preguntó cuáles eran sus aptitudes y estudios culinarios. Normal para una entrevista de trabajo, a lo cual Cisco no tuvo que responder. Francisco se quedó atónito. Al ver esta reacción, el chef Alain le dijo: si vienes de parte de Dieter Schorner, aquí tienes trabajo asegurado. Si no sabes trabajar, no te preocupes, nosotros te vamos a enseñar y tú lo vas a aprender. Lo único que necesitas es voluntad y compromiso. Palabras de Francisco. Francisco, preocupado por su familia, le dijo al chef que él no podía perder su trabajo, ya que tenía que dar de comer a varias bocas. A lo cual el chef respondió: si trabajas duro y eres comprometido, te puedes quedar el tiempo que quieras. Y así comenzó su jornada en el restaurante Le Cirque, propiedad del señor Sirio Machoni. Este es un menú de los años 90 en Le Cirque. Perdón la calidad de las fotos, pero bueno, son fotos digitalizadas de hace muchos años. Una foto del periódico The New York Times, del señor Sirio Machoni conmigo. Bueno, en el año 86 todo cambió para el restaurante Le Cirque, ya que llegó el gran Jacques Torres. Seguramente lo han visto en Netflix o en alguna plataforma digital. Tiene programas en varias plataformas como Sugar Rush, Nailed It. Yo creo que es el primer chef realmente mediático en Estados Unidos. Estamos hablando de los 80s, más o menos, mediados de los 80s. A pesar de un inicio frío e indiferente, Jacques impulsó a Francisco y lo ayudó a convertirse en una figura inspiradora. Reconoció su dedicación, carisma y calidad humana y se convirtió así una vez más en su mano derecha. Por segunda vez en su vida, Francisco se había ganado a un gran personaje de la cocina. Y bueno, gracias a su trabajo, Francisco tuvo la oportunidad de servir a personalidades como Robert De Niro, Al Pacino, Robin Williams, Michael Jackson, Madonna, y a 6 presidentes: Nixon, Carter, Reagan, Clinton y ambos Bush, padre e hijo. Cisco era muy meticuloso, además era muy generoso. Entonces, hay historias de que grandes chefs como el chef Paul Bocuse le pidieron a Francisco aprender la receta que lo hizo famoso, la crème brûlée. Les digo una cosa, que Paul Bocuse, los pongo en contexto, que Paul Bocuse en aquella época te pidiera que le enseñaras a hacer una receta, es como que hoy Messi te pida
que lo enseñes a ser dominadas con el balón, ¿no? Esa es un poco la analogía que se me ocurrió. No sé si sea válida o no, pero es la figura más alta en aquella época. Bueno, a través de los años, Francisco fue conocido como el rey de la crème brûlée, receta de la cual habla con mucho cariño y que no deja de sorprender por su sencillez. 1 litro de crema líquida, 160 gramos de yemas de huevo, 80 gramos de azúcar, una vaina de vainilla y es todo. Eso sí, siempre utilizaba los ingredientes más frescos posible. Pero bueno, vámonos otra vez de vuelta ahora al año 2001, momento importante en mi carrera, ya que después de algunos años de aprendizaje y esfuerzo, el señor Machoni me ofreció el puesto de chef pastelero del restaurante Le Cirque. Yo sustituía al mítico Jacques Torres, quien había partido para emprender un negocio de chocolatería, cosa que yo haría algunos años después. Cabe mencionar que yo era muy joven y aunque era talentoso, dedicado y estaba decidido a hacer bien mi trabajo, fue muy difícil compensar la falta de experiencia que tenía en ese momento para manejar un restaurante de este tamaño. Era mucha responsabilidad, mucho trabajo. Antes de mi llegada al Cirque, recuerdo haber llamado a Jacques, quien se había convertido en una especie de consejero para mí, y le pregunté, Jacques, ¿qué puedo hacer para formar un buen equipo de trabajo, ¿no? Yo quiero tener éxito en mi papel de jefe de cocina en Le Cirque. Y Jacques me dijo 2 cosas. Me dijo, Le Cirque es un patriarcado. Tienes que escuchar al señor Machoni. Y número 2, me dijo, hazle caso a Francisco. Me dijo, este güey se sabe todo, ¿no? Obviamente, seguí la recomendación de Jacques y escuché a Francisco, créanme, lo escuché mucho. Él siempre fue una persona que compartió todo su conocimiento conmigo, era generoso, siempre estaba dispuesto a ayudar, sin importar las circunstancias. No cualquiera hace eso. Es muy curioso que nuestras carreras hayan convergido en ese punto, ¿no? Su camino personal inició en 1974 en condiciones muy distintas a las mías y muy curioso también el que hayamos tenido tantas personas en común durante nuestras carreras, que venimos de la misma ciudad, pero que nuestros caminos hayan sido prácticamente opuestos. Pero bueno, al final nos llevaron al mismo sitio. Estoy seguro de que esta relación, que empezó hace casi 25 años, quien sacó la mejor parte, la parte más importante, fui yo. Y hasta la fecha, cada vez que estoy en una cocina, recuerdo vivamente los comentarios de Francisco y lo voy a citar. Dice, yo soy tranquilo, don Luis, no me pongo nervioso fácilmente y no me gusta alterarme. No me gusta llamar la atención y disfruto mi trabajo y lo hago con alegría día a día. La semana pasada que hablé con él por teléfono para saludarlo, me dijo, don Luis, después de 36 años de carrera, me llena de alegría que hizo un buen trabajo. Perdón, un poco emocional. Me divertí, llegaba temprano, muy puntual, y eso era lo mío. Bueno, él sigue siendo una inspiración para mí y espero que para ustedes también. Gracias.